Y hoy, por cierto, tenemos muchas cosas para comentar con respecto de los temas coyunturales. Me dirá mi jefa Meli con qué podemos empezar. Si no, yo arranco mencionando sobre este tema de la crisis eléctrica, porque daría la impresión, a propósito de una serie de comentarios de algunos analistas que también nosotros solemos invitar acá y consultarles sobre temas que tienen que ver con la coyuntura y con la política y con la forma de gobernar y de actuar de no solamente el gobierno, sino las organizaciones políticas, quienes están al frente del manejo de la cosa pública, etcétera. Y ayer leía con atención a muchos que son críticos de la forma tan errática de comunicar por parte del gobierno. Nos envían saludos desde Machala también, doña Paola Torres, un fuerte abrazo para usted, siguiendo la transmisión del TikTok. También tenemos saludos desde Ibarra en el TikTok, así que abrazos para ustedes. El gobierno comunica de manera errática y no solo es, digamos, el gobierno y todo el aparato de comunicación, que muchas veces no toma control de las cosas que publica y de pronto publica alguna que otra fake news. En algún momento, ahora mismo se me escapa de la cabeza, pero en algún momento comentamos con ustedes alguna cifra equivocada, errónea, que publicó una cuenta oficial del gobierno, la cuenta de presidencia de hecho fue, dicha de boca del propio presidente. Y entonces durante los últimos días, y esto lo comentábamos ayer de pasada, tiene que ver con la crisis energética. Entonces, finalmente no se ponen de acuerdo. Voceros que aparecen por ahí, que son consultados por los medios de comunicación, como especialistas o como expertos, que esa es una palabra que a mí me encanta, ¿no? Que no sé quién les da el título de tales, de expertos. Entonces, a los expertos que consultan los medios han aparecido, han dicho, es que la culpa es de Colombia, porque por cuestiones políticas no nos ha querido vender electricidad. Resulta que todo era cuestión de que el presidente Lasso se comunique formalmente con su par colombiano y de que le convenza de que a pesar de que ellos también van a pasar por una situación similar o parecida a la que nosotros en los próximos semanas o meses, igual nos va a dar energía a Colombia, a cambio de una paga, ¿no? Tampoco es gratis. Es decir, nos va a vender electricidad, pero hubo quienes dijeron es culpa de Colombia. O sea, que el Ecuador no haya planificado, que el Ecuador no haya previsto lo que iba a suceder, es culpa de Colombia. Primera tontería. Después, la que junto a ustedes ayer estábamos analizando, y es esta nueva excusa, justificación del presidente Lasso de decir que el Ecuador se está reactivando y por efecto de la reactivación económica que experimenta el Ecuador, es que se incrementó la demanda y no estamos en capacidad de cubrir justamente ese incremento de demanda de usuarios, y es culpa de eso, de la reactivación. Eso es lo que dijo el presidente. Por último, ayer el ministro Santos Dalvite, en una entrevista a un medio digital, manifestaba que esto es por culpa de las personas que en la costa han comprado aire acondicionado y se cambiaron del simple ventilador al aire acondicionado. O sea, prácticamente es culpa de los ciudadanos que pretenden tener una mejor calidad de vida. Porque, claro, un aire acondicionado en comparación con un ventilador le ofrece muchas más comodidades para soportar las altísimas e intensas temperaturas que en esta época del año sobre todo tienen que soportar en la costa. Digamos, y a ustedes les habrá pasado, a uno le pasa cuando va justamente a la zona costera, en esta época del año, que tiene que estar con aire en el auto, tiene que estar con aire en la habitación, en la sala, en la casa, en el lugar en el que esté, porque el calor es realmente insoportable. Entonces, pónganse ustedes a pensar en justamente personas que tienen que trabajar durante todo el día, en un intenso calor de más de 30, 32 grados,
y después soportar ese mismo calor en casa, donde además tienen que cocinar, qué sé yo, una serie de actividades, ¿no es cierto? Entonces, para el ministro está mal que la gente opte por comprar aires acondicionados. Cosa que, por supuesto, a los locales comerciales que expenden ese tipo de artefactos les vendrá súper bien, pues, ¿no? Pero esto tiene que ver con que no hay nadie alrededor, ni del presidente, ni del ministro, que, que les diga, señores, por ahí no es, o sea, la explicación no es esa. Primero que tiene que ser una explicación mucho más técnica, y segundo, paren de buscar culpables a todos los problemas que tiene el país. Siempre cuando ocurren cualquier tipo de eventos o cosas en este país, de un tiempo atrás, lo primero que hay que hacer, parecería una norma ya, casi política de Estado, no es buscar soluciones, sino buscar culpables. Entonces ahora se les ha dado por culpar a la reactivación económica, a las familias que optan por un aire acondicionado, a Colombia y a Petro. Cuando lo primero que tenían que haber hecho los señores del gobierno, empezando por el propio presidente Lasso, es plantarle al país soluciones a estos problemas, no buscar culpables. Si hubiese empezado por lo último, por lo que hizo este fin de semana, la cosa hubiese sido diferente. Es decir, si lo primero que hubiese hecho, en lugar de culpar a Petro, en lugar de culpar a los usuarios, a la reactivación económica, etcétera, 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 hubiese hablado con el presidente de Colombia y hubiese conversado con la presidenta de Perú, con la que estuvo reunido durante toda la semana, y se olvidó de plantearle este problema, porque claro, entre condecoración y condecoración se le pasó la crisis energética al presidente Lasso, que después, al fin de semana, se acordó y le llamó por teléfono a la señora Boluarte y le dijo, oye, es cierto, me había olvidado de decirte que estoy enfrentando una crisis energética en Ecuador y necesito que me vendas un poco de electricidad. Eso por un lado. Entonces, lo que decían gentes como Pedro Donoso, director de la firma Icare, es que es increíble que un presidente no tenga nadie que le diga que la explicación que dio sobre la reactivación económica como la causa de los cortes de energía es una mala idea. Es un presidente solo, sin equipo, sin asesores de comunicación ni crisis, pero sobre todo es un presidente sin sentido del peso de su palabra. Un presidente que tiene actualmente 13% de aprobación a la gestión, es un presidente que ha cometido una cantidad de hierros que después han terminado por afectar justamente la credibilidad de su palabra, como por ejemplo la famosa venta de los aviones que nunca vendieron y que les han dado uso hasta el último. Es decir, el viaje del fin de semana a Colombia lo hizo en un avión que era catalogado por él como un lujo socialista. Entonces, han sido tantos los errores que ha cometido comunicacionalmente el presidente, primero, y después del gobierno, que obviamente les ha costado mucho sostener la credibilidad. Entonces, la mayoría de ciudadanos en este país al presidente Lasso simplemente ya no le cree, ¿no? Ya no le cree. Y había alguien que preguntaba sobre Toachi Pilatón, que decía que era el proyecto emblema del correísmo. Que yo sepa, no. El proyecto emblema del correísmo para dotar de energía al país era y es Coca-Cola Sinclair. Y bueno, si hablamos de Toachi Pilatón, hablemos también de que han pasado 6 años, 4 de Moreno, 2 de Lasso y poco más, y no han hecho nada, pues. Han tenido 6 años. Yo ayer les dije, 6 años son más de la mitad de lo que estuvo Correa en el poder. Podían haber hecho Toachi Pilatón en este tiempo, si son tan eficientes y son mejores de lo que fue la Revolución Ciudadana. 6 años tuvieron entre Moreno y Lasso, pero no hicieron. Es tema de simplemente usar el sentido común. 6 años, más de la mitad del tiempo que gobernó Correa, entre Moreno y Lasso. ¿Qué han hecho para solucionar ese incremento de la demanda? Bueno, creo que han hecho muy poco y las evidencias están en que hoy tenemos que soportar racionamientos y cortes de energía
en pleno siglo XXI. Y yo suscribo las palabras de algún tuitero el día de ayer que decía, sí, está bueno hablar del impacto económico, lo que conversábamos con Osvaldo Landazuri, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto económico de estos racionamientos energéticos? En una nota que yo hacía referencia en la conversación de ayer, empresarios decían que los cortes planificados para el tiempo que ha dicho el gobierno van a significar un golpe económico similar al de una paralización de 20 días para el país. O sea, es un golpe económico súper fuerte, gravísimo. Entonces esta persona ayer en redes sociales decía, por un momento dejemos de hablar solo del impacto económico o en el sector productivo que tiene el corte de energía, que ya de por sí es malo, que genera miles de millones de dólares en pérdidas para la economía del país. Pensemos en actividades de la cotidianidad, cosas que solo se pueden hacer con el uso de la energía. Nos planteaba ayer Osvaldo Landazuri, yo no puedo en horas de la tarde o noche conectarme a una reunión de Zoom con gente que está al otro lado del mundo porque no tengo energía, entonces no puedo cerrar negocios, no puedo... un empresario, pero pensemos en los estudiantes. ¿Qué pasa quienes, por ejemplo, están estudiando a distancia o telemáticamente y tienen que conectarse a una sesión de Zoom para asistir a clases o para seguir estudiando? ¿Qué pasa con los estudiantes universitarios? ¿Qué pasa con estudiantes de secundario, de primaria, que ahora ya no es como era antes, pues que uno iba a la enciclopedia a consultar o uno regularmente buscaba en una biblioteca un texto de ayuda para poder hacer los deberes, ¿no? Ahora todo es internet. Entonces, ¿qué hacemos con los chicos, con las niñas, con los niños, con los jóvenes que usan la tecnología, la luz, el internet para continuar con sus estudios? Temas de la cotidianidad. Y en general, si usted quiere, por ejemplo, distraerse, no sé, escuchar música, ir al gimnasio escuchando música o lo que sea, simplemente son cosas que no puede hacer y su cotidianidad termina alterándose. Que son cosas, digamos, que pueden resultar a ratos hasta medio superficiales, pero son cosas que de alguna forma debían estar como superadas. Y una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, y no sé si les pasó a ustedes, yo les voy a leer con atención para que me cuenten, pero el fin de semana, por ejemplo, a mí me pasó que yo no pude ver el clásico. Desperté emocionadísimo el sábado para ver el Barcelona-Real Madrid. Y donde yo vivo no había luz. Entonces, en ese momento estaba, sí, muerto de las iras porque no podía ver el partido. Seguí los consejos de los medios de comunicación oficiales de los apagones y busqué qué hacer, ¿no? Entonces, como era tan temprano, agarré la bicicleta y me fui a pedalear. En cada pedaleada que daba, y recordaba a Lazo, si a Lazo el sábado le estaban ardiendo las orejas, es en buena medida mi responsabilidad. Pero ya se alteró la jornada, entonces son cosas, sí, superficiales, ok. Pero también son parte de la cotidianidad, de ustedes, de sus hijos, de la familia, de todos. Se altera. Y eso les iba a plantear, porque, digamos, ya cuando el corte todavía seguía, yo agarré mi teléfono celular y ni siquiera tenía señal de celular. O sea, no podías ni siquiera mandar un mensaje de WhatsApp. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó que en la zona donde se va la luz, no solo que te quedas sin el wifi de tu casa, sino que además la telefonía móvil de tu celular, de tu móvil, tampoco cuentas con eso, porque me imagino yo que las antenas de las telefónicas no tienen paneles solares, planta propia, etcétera. Entonces, tampoco tienes señal de celular. Te quedas sin internet, sí o sí, en tu aparato celular.
A mí me pasó eso, no sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo, pero eso pasó. Entonces, ojalá podamos superar este tema de los cortes de energía cuanto antes, los racionamientos, porque insisto una vez más, termina alterando no únicamente al aparato productivo, cosa que sí, que ya es mala, que va a generar miles de millones de pérdidas para la economía del país, sino también altera la vida y la cotidianidad de los ciudadanos. Oye, me están preguntando algo y en esto me van a poder ayudar ustedes, Esteban y Meli. ¿Dónde se puede ver, si tienen un link, de dónde se pueden ver los cortes de energía por sectores y horarios? Para empresa eléctrica, pero acá me están diciendo que no sirve el link de la empresa eléctrica, entonces si tienen otra forma o si tienen un link de las redes de la radio para informar a la gente, sería buenísimo para poder compartirles, porque dicen que están teniendo problemas con el link de la empresa eléctrica Quito, que tiene accionistas mayoritarios del Estado central, ¿no? Creo que el Ministerio de Energía es el mayor accionista, creo que tiene 70% de acciones de la empresa eléctrica Quito, para la persona que me pregunta. Voy a pasar un link en este momento. Y hay otros accionistas minoritarios, pero recontra minoritarios. Se está demorando en cargar, sí. Pero si tienes otro link donde consten los horarios, sería buenísimo. No solo poder compartir a los usuarios que nos están preguntando en este momento, sino también ponerlos y postearlos en nuestras redes sociales para que la gente pueda estar informada de los horarios y los sectores, cómo va el tema de los cortes de energía hoy. Si tienen, me comparten, ¿ya? Muchas gracias. Avanzamos. Recordarán ustedes que hace algunos días atrás, exactamente el 19 de octubre, y esto fue motivo también de un comentario aquí con nosotros, el presidente Lasso dio una declaración poco gentil, poco caballerosa, en contra de los legisladores que fueron cesados a través de la aplicación del decreto de muerte cruzada. El presidente, en resumidas cuentas, dijo: esos legisladores, los destituidos por la muerte cruzada, se parecían más a Tico Tico o un payaso de circo. Sin tomar en consideración que los dos finalistas de la segunda vuelta eran justamente integrantes de esa asamblea, de esa mala asamblea, ¿no? De la peor asamblea de la historia, la que mandó a la casa Guillermo Lasso a través del decreto de muerte cruzada, etcétera, etcétera. Y que hoy el señor presidente electo, el señor Daniel Noboa, es un ex asambleísta, integrante de esa asamblea a la que Guillermo Lasso catalogó como un circo, y que decía que los legisladores parecían más a Tico Tico o un payaso, precisamente de circo. Tratando además no solo de denigrar a los asambleístas que fueron destituidos, sino también al propio personaje Tico Tico, que me imagino yo para muchos de ustedes, no sé si la gran mayoría, pero para muchos sí, como por ejemplo yo, digamos, no es que era mi ídolo de la niñez, Tico Tico, pero fui, digamos, de las generaciones, como tantas otras, que creció sabiendo quién es y de alguna forma también, por supuesto, respetando la carrera artística probablemente de uno de los payasos más reconocidos del Ecuador. Tico Tico es un personaje muy carismático, reconocido, insisto, por muchas generaciones. Hay quienes le tienen un cariño y un aprecio increíble a Tico Tico, personas que uno conoce, que se educó cantando las canciones de Tico Tico. Y ayer en redes sociales justamente veíamos cómo muchos de esos seguidores de Tico Tico le expresaban a él su aprecio, algunos su cariño, con mucha nostalgia también, ¿no? Recordando su infancia, etcétera. ¿Por qué? Porque esa descarga de odio del presidente Lasso en contra de los ex asambleístas a quienes intentó desprestigiar,
llamándoles payasos o comparándoles con Tico Tico. También fue una descarga bastante descomedida y grosera precisamente contra Tico Tico, quien es, por cierto, un artista profesional, un payaso profesional. Él sí es un payaso profesional, a diferencia suya, presidente. Entonces, Tico Tico le responde a Lasso, citando su cuenta de Twitter, ahí están viendo ustedes en pantalla, y citando una nota de Coavisa que hacía referencia y menciona las declaraciones de Guillermo Lasso. Señor presidente Guillermo Lasso, rechazo su comentario. Cualquier ciudadano exigiría una disculpa pública. Sin embargo, para mí es necesario, pues los actos que realizamos en nuestra vida dan testimonio y hablan por sí solos. Los hechos vergonzosos no son para este artista, que por más de 5 décadas le ha entregado al país educación, valores, honestidad y sano esparcimiento. Yo particularmente me quedo en este renglón, en este párrafo por un segundito, no le quites el post. Nunca he escuchado ni un solo escándalo ni nada malo que tenga que ver o se relacione con Tico Tico. Nunca. Por cierto, alguien por ahí ya estaba haciendo mención a que Tico Tico aparecía en las sabatinas y no sé qué, como muchos otros artistas, no solo Tico Tico, como muchos otros artistas. Es posible que la historia lo juzgue de la forma en la que usted fallidamente intentó vulnerar mi imagen, honor y buen nombre. Cita el numeral 16 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Presidente, asesórese bien antes de emitir declaraciones. Firma Tico Tico. Esta no es la respuesta de un actor político, ni de un académico, ni de alguien de la vida pública, política del país. Es la respuesta de un artista, indignado, por supuesto, porque el presidente de la República usó su nombre y su marca como un insulto. Entonces Tico Tico se indignó, y con toda la razón del mundo. Entonces, Tico Tico ha citado el numeral 16, artículo 66. El artículo es: se reconoce y se garantizará a las personas sobre los derechos de libertad, el derecho a la libertad de contratación. A propósito de la persona que estaba tratando de desprestigiar también o de deslegitimar a Tico Tico por haber asistido a una sabatina con Correa. Él, como muchos otros artistas, también estuvieron en una sabatina con Correa. Cantó con Correa alguna de las canciones que tiene, etcétera, etcétera. Y así eso les disgusta, quédense con el tema del disgusto del aparecimiento de Tico Tico en la sabatina de Correa, cosa que pasó además hace años, pero como les encanta estancarse ahí en un momento de la historia y siempre, sobre todo lo que pasa en este país, hoy, mañana o pasado mañana, decir, es que la culpa era de Correa. Entonces, como ahora Tico Tico le ha respondido, además, en qué términos al presidente Lasso, como un caballero, por cierto, termina siendo culpa de Correa porque apareció en una de las sabatinas. Eso me parece realmente absurdo, ¿no? ¿Cuántos artistas habrán compartido espacios con el mismo Lenin Moreno o con el propio Guillermo Lasso? Entonces, a partir de hoy, según lo que decía esta persona, mañana cualquiera de los influencers que apareció haciendo el ridículo con Guillermo Lasso en el TikTok ya no tiene que ser contratado para nada, ni para películas, ni para series, ni en la televisión, ni nada, ¿no? Nada. En fin. Coral creo que me ha enviado mal, Coral. Vea las fechas, por favor. Usted me envía, estoy pidiendo, hoy es martes 31 de octubre, Coral. No es lunes. Ayer fue lunes 30. Hoy es martes. O sea, si va a hacer el favor, haga bien. Me pasa el cronograma de cortes de lunes. Y yo comparto y me terminan insultando a mí. No vi.
Por eso, señor Coral. 30, está 30. Hoy es martes 31. Bueno, cerramos. Ya nos quedan 4 minutitos para cerrar el comentario. Ayer hubo noticias. En horas de la noche, la cuenta de la Fiscalía informaba a través de un comunicado: la Fiscalía General del Estado, rigurosa en el trabajo técnico que realiza en cada una de sus investigaciones, tiene la posibilidad de acumular causas para, con base en los elementos encontrados en los expedientes, fortalecer los procesos que sostendrán los agentes fiscales frente a los jueces, no en el ámbito mediático o político. Ajá, sí. Es así que, luego de encontrar hechos relevantes en el proceso de investigación y tras un proceso de análisis profundo, ha determinado la presunta existencia de un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública que incluiría varias instituciones del Estado: Banecuador, Aduanas, CENEL, o sea, el sector eléctrico, entre otras. En el caso León de Troya, que se relacionan con el caso Encuentro, por consiguiente se ha optado por acumular ambas causas en un solo caso denominado Encuentro, para el cual ya se ha solicitado la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada en contra de varias personas. La Fiscalía entonces unifica en un solo proceso los casos Encuentro y León de Troya. La decisión del Ministerio Público se comunicó a menos de 24 horas de la audiencia de formulación de cargos en el caso Encuentro. A horas de que se efectúe la audiencia de formulación de cargos del denominado caso Encuentro, antes conocido como Gran Padrino, fijada para las 14:30 de este martes 31 de octubre, la Fiscalía resolvió unificar en un solo proceso esa causa con el caso León de Troya, ya que se encontraron elementos que relacionan a las dos investigaciones. Ahora, las dos causas pasan a denominarse Encuentro, así lo informó la Fiscalía en un comunicado difundido la noche del lunes 30 de octubre. Explicó que la decisión se adoptó tras el hallazgo de hechos relevantes dentro de la investigación del caso León de Troya, asociado con supuestos vínculos entre la mafia albanesa y el empresario Rubén Cherres, asesinado a finales de marzo pasado, y sobre cuyo asesinato, y no solo el de él, ojo, ahí murieron 3 personas más, cruelmente fueron torturadas y asesinadas junto a Cherres, y desde ahí a nadie le ha importado absolutamente nada. Para saber sobre el caso de Cherres no hay recompensas, no hay nada. Cherres, quien era amigo del también empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso. La institución expuso que ha determinado la presunta existencia de un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública, en donde se incluyen instituciones como las mencionadas, ¿no? Banecuador, Aduanas, CENEL, entre otros. El Ministerio Público justificó que tiene la posibilidad de acumular causas para, con base en elementos encontrados en los expedientes, fortalecer los procesos que sostendrán los agentes fiscales frente a los jueces. Qué conveniente que este caso se haya activado de esta manera justo después de haber sido superada la etapa electoral, ¿no? En este caso, a diferencia de lo que pasó en el caso Sobornos, fíjense ustedes, los tiempos judiciales no fueron los mismos de los tiempos electorales. En el caso Sobornos sí. Ahí se corrió contrarreloj para impedir que Correa se inscriba. En este caso no, acá digamos, tampoco es que ninguno de estos estaba aspirando a una candidatura de nada, pero la pregunta es ¿por qué no se aceleró de la misma manera en la que se aceleró antes? Además, esta es una investigación que viene desde enero, entiendo. Estamos mes 10 de 2023. Y yo no me voy a poner a especular de si en este caso van a incluir a Lasso, de que si por aquí, por allá, no, yo no me voy a poner a especular. Lo que sí espero es que la justicia actúe con absoluta transparencia, dudo que así sea, y que actúe de manera técnica y objetiva, que es además de lo que se llena la boca la fiscal siempre que habla de otros casos. Yo no espero en donde está involucrado el cuñado de Lasso, en donde podría estar incluso involucrado el mismo Lasso, si es que se opera de la misma manera en la que se operó en el caso Sobornos. Que la justicia
dé lugar a un proceso de persecución. No, que haya justicia nada más. Que haya justicia, porque en este caso hay hasta muertos. Muertos que además no son solo Cherres, o las 3 personas más que le acompañaban. Capaz hay más casos de asesinatos relacionados con el caso Encuentro o Gran Padrino. Así que la mirada del país entero debería estar por sobre lo que haga la Fiscalía o deje de hacer en este caso específico.